Tengo 68 años. Mis rodillas, lo admito, son un mapa de dolor. Crujen como madera vieja cada vez que bajo un escalón, un recordatorio constante de que el tiempo se cobra su peaje. Pero ah, mi olfato, ese funciona con una precisión que ya quisieran muchos jóvenes. Y esa tarde, en ese salón de fiestas pretencioso que el nuevo administrador insistía en usar para sus reuniones ejecutivas de condominio, mi olfato estaba gritando. El señor Xavier, un hombre de 45 años, todo traje ceñido, loción costosa y una impaciencia que vibraba en el aire, estaba de pie frente a nosotros. Llevaba 6 meses en el cargo y ya había logrado que todos le tuviéramos una mezcla de miedo y desprecio. Hablaba de optimización de recursos, de reducir la huella de carbono, que, irónicamente, significaba cortar gastos de mantenimiento. Y mientras él hablaba, yo olía a gas. No era un olor vago, no era el olor de la estufa de la señora Carmen, era el olor químico, metálico y sulfuroso del mercaptano que le añaden al gas butano de la caldera central. Un olor que conozco tan bien como mi propio nombre, después de 35 años enseñando química. Llevo 40 años en este edificio, vi instalar esa caldera, sé de lo que es capaz. Intenté interrumpirlo con la calma que me caracteriza. Señor Xavier, dije, levantando apenas la mano, disculpe la interrupción, pero hay un olor a gas muy persistente. Viene de la zona de la caldera. Deberíamos detener la reunión y llamar a... Él ni siquiera giró la cabeza. Siguió con su presentación de gráficos de barras en el proyector, su voz ahogando la mía, su desprecio tan palpable como el olor que él, en su burbuja de aire acondicionado y arrogancia, se negaba a percibir. Lo intenté de nuevo, esta vez un poco más fuerte, la urgencia creciendo en mi pecho como una presión. Señor Xavier, esto es importante. El mantenimiento de la caldera está en su lista de recortes y ese olor indica una fuga activa. Es peligroso. Esta vez sí me escuchó. Se detuvo a mitad de una frase sobre eficiencia energética. El silencio cayó en la sala. 30 pares de ojos se giraron hacia mí. La sonrisa de Xavier fue algo aterrador. No fue una sonrisa, fue un gesto de poder, una forma de mostrar los dientes. Vio a la vieja Matilde, la exprofesora viuda del 7B, la que anda con bastón, y decidió que yo era el ejemplo perfecto para demostrar quién mandaba. Me miró fijamente, con esos ojos fríos de hombre de negocios que solo ve números y obstáculos. Y yo, para él, era un obstáculo. No me dijo nada, simplemente tomó un recibo arrugado que tenía sobre la mesa, un comprobante de alguna comida cara, imagino. Sacó un bolígrafo de plata que brilló bajo las luces dicroicas del salón. Oí el rasguido de la punta sobre el papel térmico. Garabateó algo. Y luego, con un gesto teatral, casi casual, lo deslizó por la larga mesa de caoba pulida. El papelito blanco se deslizó, girando lentamente hasta detenerse justo frente a mis manos, esas manos manchadas por la edad, apoyadas sobre mi regazo. Lo miré. La caligrafía era agresiva, puntiaguda. 5 palabras que sentí como un bofetón en público, un golpe que me robó el aliento. Finge estar enferma, sal de aquí. Finge estar enferma, sal de aquí. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. El mundo pareció detenerse. El zumbido del proyector, la tos nerviosa de don Luis a mi lado, todo se desvaneció. Él no me estaba pidiendo que me callara. Me estaba ordenando que usara mi propia vejez, mi propia fragilidad física, como una mentira para encubrir su incompetencia. Me estaba acusando, frente a todos mis vecinos, de estar senil, de estar delirando. Me estaba diciendo que mi preocupación basada en décadas de conocimiento científico era una enfermedad, que mi sabiduría era un síntoma de locura.
Sentí la sangre subir a mi rostro, un calor abrasador que me quemaba las mejillas, las orejas. Era la humillación en su forma más pura, más destilada. Y lo peor era que lo hacía con una sonrisa de suficiencia, volviéndose hacia su presentación como si acabara de solucionar un problema menor, como si acabara de espantar una mosca. Y mientras yo estaba allí, con ese papelito temblando en mi mano, sintiéndome la mujer más pequeña e invisible del mundo, pensé en cuántas veces pasa esto. Cuántas veces nos han silenciado, cuántas veces han confundido nuestra experiencia con demencia. Si esta historia que te estoy contando resuena contigo, si alguna vez te han hecho sentir que tu voz no importa solo por tu edad, o por ser mujer, o por no tener un traje caro, te pido que te quedes conmigo. Esta comunidad es nuestro espacio. Dale un me gusta a este relato si entiendes mi dolor. Suscríbete al canal para que sigamos compartiendo estas batallas silenciosas y déjame un comentario. Cuéntame si tú también has tenido que tragar tu dignidad frente a la arrogancia. Tu historia me da fuerza, así como yo espero darte fuerza a ti. Levanté la vista del papel. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo contra mis costillas. Busqué ayuda, busqué un aliado. Mis ojos se encontraron con los de la señora Carmen, del 5B. Carmen, que me pide azúcar 2 veces por semana y me cuenta los problemas con su hijo. Ella vio el papel en mi mano, vio mi rostro encendido y su mirada se desvió inmediatamente. Se puso a estudiar el borde de su falda con una concentración absoluta, como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Miré a don Luis, del 2A, mi compañero de ajedrez de los martes, un hombre que se jacta de su integridad. Él carraspeó, se ajustó las gafas y miró fijamente hacia la ventana, como si el tráfico de las 5 de la tarde fuera un espectáculo imperdible, uno por uno. El señor Rodríguez, la joven pareja del 3C. Todos vieron, todos entendieron la crueldad del acto y todos eligieron el silencio. Todos miraron hacia otro lado, fueron cómplices. El desprecio de Xavier fue la herida inicial, pero el silencio cobarde de mis vecinos, de la gente con la que he compartido 40 años de mi vida, fue la sal en esa herida. En ese salón de fiestas, rodeada de 30 personas, me sentí profundamente, aterradoramente sola. Xavier no me había vencido solo a mí, los había vencido a todos. Había demostrado que su poder era tan grande que podían ver una injusticia flagrante, una humillación pública a una anciana, y elegirían no hacer nada. Ese silencio fue el que selló mi decisión. Entendí que estaba lidiando con un tonto peligroso y que estaba rodeada de cobardes. El papel era fino, casi traslúcido. El recibo de un taxi podía ver los números borrosos de la tarifa en el reverso. Finge estar enferma, sal de aquí. La tinta azul oscuro de un bolígrafo que seguramente costaba más que mi pensión de un mes había sido presionada con fuerza, casi rasgando el papel. Xavier ni siquiera me miraba ya. Había vuelto a su proyector, su silueta recortada contra la luz blanca de una gráfica que mostraba una línea descendente de gastos. Su voz era un zumbido monótono, confiado, explicando ahora las ventajas de cambiar la empresa de limpieza por una más rentable. Hablaba de ahorros, y mientras él hablaba de ahorrar centavos en lejía, el edificio entero estaba sentado sobre una bomba. El olor a gas era más fuerte ahora, o quizás era mi pánico el que lo intensificaba. Era un olor dulce y nauseabundo, y se adhería al fondo de mi garganta. Y este hombre, este niño con traje, me acusaba de estar enferma por olerlo. Me ordenaba participar en mi propia anulación. Usó mi artritis, mi caminar lento, mi bastón, como un arma contra mi intelecto. Me estaba diciendo que, como mi cuerpo era viejo, mi mente, por defecto, también lo era.
La crueldad de esa suposición me dejó sin aire. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una mirada de complicidad, un gesto de decencia. La señora Carmen, que la semana pasada lloraba en mi puerta porque su nieto no la llamaba, ahora estaba fascinada por el contenido de su propio bolso, revolviendo algo en el fondo. Don Luis, que se jacta de haber sido sindicalista y haber luchado por la justicia, se aclaró la garganta y se hundió en su silla, de repente muy interesado en una mancha en la alfombra. El señor Rodríguez, el abogado del 4C, que siempre me saluda con tanta deferencia en el ascensor, sacó su teléfono y empezó a teclear con furia, como si un correo electrónico urgente acabara de llegar. Nadie, ni una sola persona de las 30 que estaban allí, se atrevió a cruzar mi mirada. Eran cómplices. Su silencio era un grito ensordecedor que decía: «Es más fácil que tú seas la loca, Matilde, a que nosotros tengamos que enfrentarnos a él». La impotencia me inundó. Me sentí como si estuviera gritando bajo el agua. ¿Qué podía hacer? ¿Ponerme de pie y gritar que era un químico que sabía de lo que hablaba? Eso solo confirmaría su diagnóstico de histeria senil. Xavier me había atrapado en una jaula perfecta. El señor Xavier, en sus 45 años de vida, probablemente nunca había enfrentado una consecuencia real. Era de esa nueva estirpe de hombres que confunden la arrogancia con la autoridad y los resultados financieros con la sabiduría. Para él, yo no era una persona, era un pasivo, un fósil, como le oí decir una vez al conserje, refiriéndose a los residentes más antiguos, fósiles que se resisten al progreso. Y su progreso era este: un edificio brillante por fuera, pero podrido y peligroso por dentro. Su poder en esa sala era absoluto, no porque tuviera razón, sino porque nadie se atrevía a cuestionarlo. Mantenía el control no con liderazgo, sino con sarcasmo y humillación. Al aplastarme a mí, la residente más antigua, le estaba enviando un mensaje a todos los demás: si le hago esto a ella, imaginen lo que puedo hacerles a ustedes. Y el mensaje había sido recibido alto y claro. El silencio era su trofeo. Él siguió hablando, su voz ahora con un tono extra de confianza, habiendo eliminado la única disidencia. El olor a gas volvía a él. Mi cerebro no podía dejarlo ir. Como profesora de química, había enseñado cientos de veces sobre la combustión, sobre los límites explosivos. Había hecho demostraciones en el laboratorio, siempre con extremo cuidado, mostrando a mis alumnos cómo un pequeño error, una pequeña fuga, podía convertirse en una catástrofe. El gas butano es más pesado que el aire. Lo sabía, podía visualizarlo. Podía ver cómo se estaba derramando invisiblemente desde una tubería rota en el sótano, llenando el cuarto de la caldera como agua en una bañera, subiendo, buscando cualquier chispa. El motor del ascensor, el interruptor de la luz del sótano, la propia caldera intentando encenderse, y nosotros estábamos sentados justo encima, en el primer piso. La injusticia no era solo la humillación personal, era que mi conocimiento, mi experiencia específica y vital en ese preciso momento, estaba siendo tratada como el delirio de una anciana. Mi sabiduría era, para él, menos valiosa que el recibo de taxi en el que había escrito mi sentencia. Me sentí increíblemente cansada, un cansancio que no venía de mis rodillas, sino del alma. El peso de mis 68 años cayó sobre mí, no como experiencia, sino como una etiqueta de caducada. La sociedad entera está diseñada para esto. Te usan mientras eres productivo, mientras tu cuerpo responde, y en el momento en que tu caminar se vuelve lento, asumen que tu cerebro también. La artritis en mis manos era visible, los nudillos hinchados, y para Xavier, esas manos eran la prueba de que mi olfato y mi juicio
eran igualmente defectuosos. La humillación pública era solo la punta del iceberg. La verdadera herida era el etarismo, ese prejuicio silencioso y aceptado que nos desecha antes de tiempo. Me sentí furiosa, pero era una furia fría, impotente. Una revuelta silenciosa nació en ese instante. Él quería que yo fingiera estar enferma. ¡Qué ironía! Yo era quizás la única persona verdaderamente sana en esa habitación. Me quedé allí sentada un minuto más, que parecieron horas, el papelito arrugado en mi mano. El zumbido del proyector, la voz de Xavier, ahora hablando de la nueva paleta de colores para el lobby. La trivialidad era asfixiante. Miré sus zapatos, caros, brillantes, miré sus manos, cuidadas. Era un hombre que nunca se había ensuciado, que nunca había tenido que arreglar nada, que nunca había olido el peligro real. Era un hombre que vivía en un mundo de apariencias y números, y yo vivía en el mundo real, el mundo de la física, de la química, de las consecuencias. El peso de esa humillación se asentó en mi estómago como plomo. No era solo dolor, era una ofensa profunda a mi identidad, a mi vida entera como educadora, como científica. Me había reducido a un estereotipo, a una caricatura de una vieja quejosa. Y nadie, absolutamente nadie, había dicho una palabra para defenderme. La soledad era absoluta. Y entonces, mientras miraba la tinta azul sobre el papel térmico, algo se reacomodó dentro de mí. El calor de la vergüenza, esa quemazón humillante que me subía por el cuello y me hacía querer desaparecer, de repente se enfrió. Se convirtió en hielo, un hielo glacial, lúcido, que me devolvió la claridad con la fuerza de un golpe. La tristeza se evaporó. La sensación de impotencia, de ser una mosca atrapada en la telaraña de su arrogancia, se disipó. Y lo que quedó fue una rabia fría, una rabia blanca, pura. Dejé de ser la víctima temblorosa, la anciana que busca aprobación. Dejé de preocuparme por mi orgullo herido o por la cobardía de mis vecinos, esos que ahora miraban sus zapatos como si fueran la obra de arte más interesante del museo. Ellos ya no importaban. Xavier, con su traje caro y su sonrisa de suficiencia, ya no importaba. Lo único que importaba era el hecho científico, crudo e irrefutable. Había una fuga de gas butano en un espacio cerrado y 30 personas, incluyéndolo a él, estaban sentadas directamente sobre la fuente, discutiendo el color de la pintura del lobby. La humillación que él me infligió me había dado, irónicamente, el regalo más inesperado. Me había liberado. Ya no tenía que seguir las reglas sociales. Ya no tenía que ser educada. Ya no tenía que intentar convencer al idiota a cargo, porque el idiota a cargo me había dado una orden directa. «Sal de aquí». Pues bien, señor Xavier, pensé, con sus palabras exactas, saldré de aquí, pero no saldré como la anciana senil, delirante y enferma que usted cree que soy. Saldré como la profesora de química que sabe exactamente lo que está pasando y exactamente qué hacer al respecto. Mi motivación cambió en ese segundo. Ya no se trataba de discutir, se trataba de actuar. Dejé de ser doña Matilde, la viuda del 7B. Me convertí en la agente Matilde, la única persona cuerda en un manicomio a punto de explotar. El silencio que mantuve desde ese instante ya no fue el silencio de la sumisión, fue el silencio de la concentración, el silencio de quien está calculando la variable final de una ecuación que se había vuelto mortal. Él creía que me había silenciado. Pobrecito. No tenía idea de que, en realidad, acababa de activar la única cosa en esa habitación más peligrosa que el gas, mi mente. Con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser, doblé el papelito. Con calma, con una precisión metódica, como si estuviera preparando una muestra para el microscopio. Hice coincidir las esquinas perfectamente.
Lo doblé una vez y luego otra vez, convirtiendo su insulto en un pequeño rectángulo compacto, blanco y azul. Y lo deslicé dentro del bolsillo de mi chaqueta, el bolsillo izquierdo, junto a mis llaves, donde el metal frío tocó el papel térmico. Lo guardé. No lo guardé como un recordatorio de mi humillación, aunque lo era. Lo guardé como una prueba, como la prueba A en un juicio futuro. Sabía, con una certeza absoluta que me helaba los huesos, que ese pequeño y mugriento recibo de taxi iba a ser importante. Era la evidencia física, irrefutable, de que él había sido advertido no de una preocupación de vieja, sino de un peligro técnico específico, y que había elegido activamente la negligencia y la crueldad. Luego, realicé otro gesto, también lento, también deliberado. Saqué el pañuelo de seda que siempre llevo en el bolsillo derecho, ese que mi esposo me regaló hace 30 años, y me limpié las gafas. Un gesto habitual para mí, pero esa tarde fue un ritual. Quería ver el mundo que me rodeaba con absoluta, implacable claridad, sin el filtro de las lágrimas de rabia que había estado a punto de derramar. Me quité la bruma de la emoción, soplé sobre el cristal, lo pulí con la seda gastada. El mundo se enfocó. Vi el rostro engolado de Xavier, vi las nucas de mis vecinos cobardes, vi la puerta de salida al fondo del salón, y me hice una promesa silenciosa, un juramento solo para mí. No me movería por la venganza. La venganza es una emoción caliente, desordenada, y yo me sentía fría, ordenada. Me movería por la justicia, me movería por la responsabilidad, me movería porque yo era la única que podía. No volvería a ser una víctima en esa sala ni en ninguna otra. Nunca más dejaría que mi edad fuera un arma usada en mi contra. Mi edad, me di cuenta en ese instante, era mi verdadera arma, era mi experiencia, mi conocimiento, mi paciencia y la invisibilidad que él mismo me había otorgado. Y estaba a punto de usarla. Puse ambas manos sobre los reposabrazos de la silla de madera barnizada. Sentí el barniz gastado, suave y familiar bajo mis palmas. Respiré hondo 1, 2 veces. Llené mis pulmones con ese aire viciado, cargado de peligro químico. El olor a gas era mi brújula, era mi señal de partida. Mientras Xavier, habiendo resuelto el problema de la vieja Matilde, retomaba su monólogo sobre las nuevas multas por morosidad, yo planifiqué mis siguientes 5 minutos con la precisión de un experimento de laboratorio que había realizado 100 veces. Paso 1, levantarme. El dolor sería mi coartada. Paso 2, caminar hacia la puerta, lentamente como se espera de una enferma. Paso 3, no ir al ascensor principal que lleva a mi apartamento. Paso 4, tomar el ascensor de servicio, el que está más cerca del sótano. Paso 5, bajar al sótano y confirmar la fuente y la intensidad de la fuga. Paso 6, salir a la calle y llamar a la compañía de gas y a los bomberos, en ese orden. Mi mente se había convertido en una lista de tareas frías y lógicas. Ya no había emoción, solo procedimiento. Empecé a empujar mi cuerpo hacia arriba usando la fuerza de mis brazos. El dolor en mi rodilla derecha fue exactamente como lo esperaba. Agudo, una punzada de fuego que me sacó un gruñido ahogado. Irónicamente, el dolor físico se convirtió en mi mejor aliado. Hizo que mi movimiento fuera lento, doloroso, deliberado. Justificaba a la perfección la enfermedad que él me había ordenado fingir. No necesitaba fingir absolutamente nada. El dolor era real, pero ya no era una debilidad. Era mi disfraz, era mi capa de invisibilidad. Xavier me miró de reojo cuando el sonido de mi silla arrastrándose ligeramente sobre el parquet rompió su ritmo. Su rostro mostró un microgesto de triunfo, de suficiencia. La vieja se estaba rindiendo. La vieja estaba obedeciendo.
La vieja se iba a su rincón a morir lentamente. Dejó que una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujara en sus labios antes de volverse hacia su audiencia. Él creía que había ganado. Me puse de pie, lentamente, apoyándome con fuerza en mi bastón. Mi espalda, aunque un poco encorvada por los años, se sintió más recta que nunca. Agarré mi bastón, ese pedazo de madera de cerezo que me acompañaba a todas partes, y sentí su peso familiar en mi mano. Era un ancla, era mi apoyo, y ahora también era parte de mi actuación. No dije una palabra, no miré a nadie. No les di la satisfacción de mi mirada ni a la señora Carmen ni a don Luis. No les di ni reproche ni súplica. Para mí, en ese momento ya no estaban en la habitación. Estaban borrados. Solo estábamos Xavier y yo, en un duelo silencioso, un juego de ajedrez que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Y él ya había perdido, hacía varios movimientos. Empecé a caminar hacia la puerta. Eran quizás 20 pasos desde mi silla hasta la salida, pero se sintieron como un kilómetro de pura voluntad. El único sonido en la habitación, aparte de la voz ahora ligeramente vacilante de Xavier que intentaba retomar el hilo de su discurso sobre las finanzas, era el golpe rítmico, sordo, de mi bastón contra el suelo de madera. Tac, tac, tac. Era el sonido de un reloj, el sonido de una cuenta atrás. Cada paso era una afirmación silenciosa. No estoy huyendo, estoy avanzando hacia la solución. No estoy enferma, estoy concentrada, no estoy vencida, estoy a punto de empezar. Sentí 30 pares de ojos clavados en mi espalda, miradas de lástima, miradas de alivio culpable, miradas de desprecio, que miraran, que grabaran esa imagen en su memoria, que recordaran a la vieja loca, a la enferma, saliendo de la habitación como un perro apaleado. Porque cuando todo esto terminara, si sobrevivíamos, recordarían esta caminata, recordarían mi silencio, y entenderían demasiado tarde que no fue una retirada, fue el comienzo de la batalla. La puerta del salón de fiestas se cerró detrás de mí con un suave clic hidráulico, cortando de golpe la voz untuosa de Xavier y el silencio cómplice de la sala. Me encontré sola en el pasillo alfombrado del primer piso, y aquí, sin el aire acondicionado que recirculaba la estupidez en esa sala, el olor era innegable, era espeso, penetrante. El gas ya no era una sospecha, era un hecho que me golpeaba en la cara. Ignoré el ascensor principal, el de la derecha, el que tenía espejos biselados y música suave, el que usaban los residentes. Mi enfermedad me daba la excusa perfecta para mi destino. Caminé con mi bastón, tac, 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 sobre la alfombra, hacia el final del corredor, donde estaba la puerta metálica, sin adornos, con la placa que decía servicio. Era el ascensor que usaba el personal de limpieza, el que bajaba directo al sótano, el que estaba más cerca de las entrañas del edificio, el que estaba más cerca de la caldera. Cada paso era un cálculo, cada golpe de mi bastón era un segundo menos en el reloj. La humillación se había transformado por completo en adrenalina, una adrenalina fría, una concentración absoluta que hacía que mi artritis casi desapareciera, aunque seguía usando mi cojera como el disfraz perfecto que Xavier me había proporcionado. Él me quería enferma, me quería fuera. Le estaba dando exactamente eso. Llamé al ascensor de servicio y la puerta metálica se abrió con un chirrido agrio. El interior era una caja de acero inoxidable, iluminada por un tubo fluorescente que parpadeaba. Pero no fue la luz lo que me golpeó, fue el olor. El aire dentro del ascensor era casi irrespirable. Era como meter la cabeza en un horno de gas que no había encendido. El pozo del ascensor actuaba como una chimenea, succionando los vapores pesados del sótano. Era la confirmación absoluta.
Esto no era una pequeña fuga, esto era una fractura. Entré y apreté el botón con la letra S de sótano. La puerta se cerró, sellándome en esa caja metálica y maloliente. El ascensor comenzó a descender con un gemido de cables viejos. Mi mente se había convertido en un laboratorio. Estaba repasando todo lo que sabía. El butano, densidad 2085 kilólogo metares, más pesado que el aire, 1225 kilurio milimetroneu, se acumula, se arrastra por el suelo. Límite inferior de explosividad 1.8%, límite superior 8.4%. Solo necesitaba la proporción correcta de aire y una chispa. ¿Y cuántas chispas hay en un sótano? El motor del propio ascensor, los interruptores de luz, el compresor de la máquina de refrescos de los empleados, la propia caldera intentando encender su piloto automático. Estaba descendiendo voluntariamente a una bomba de tiempo. Ya no era Matilde, la viuda, era la profesora Matilde, y estaba en el experimento más peligroso de mi vida. Las puertas se abrieron en el sótano con el mismo chirrido. El aire que me recibió fue un golpe físico, espeso, frío, húmedo y con un olor tan concentrado que me hizo retroceder, ahogando una tos. El olor era nauseabundo. Me picaban los ojos. El sótano estaba en penumbras, como siempre. Solo unas pocas luces de emergencia, esas amarillentas, iluminaban el largo pasillo de hormigón. Las paredes estaban húmedas, pero no fue la oscuridad ni el olor lo que paralizó mi corazón. Fue el sonido. Lo oí de inmediato. Un siseo, un agudo, constante, penetrante. No era un goteo, no era un zumbido eléctrico, era el sonido inconfundible de gas escapando a alta presión. Provenía del fondo del pasillo, de la puerta metálica cerrada del cuarto de calderas. Era el sonido de una serpiente gigante, furiosa, invisible, llenando el espacio confinado con veneno. El sonido era tan fuerte que era increíble que nadie en el primer piso, justo encima, pudiera oírlo. Pero claro, estaban demasiado ocupados escuchando la voz de Xavier y el sonido de su propia cobardía. Yo, en cambio, estaba escuchando la muerte preparándose. Avancé unos pasos, solo unos pocos, fuera del ascensor. Mi bastón golpeó el suelo de hormigón y el sonido fue sordo, como si el aire estuviera denso, muerto. Tac, tac. El siseo era más fuerte con cada paso. El aire aquí abajo era gélido. Sabía por qué. El fenómeno Joule-Thomson. Cuando un gas comprimido se expande rápidamente al escapar de un contenedor, como una tubería rota, su temperatura cae drásticamente. El aire estaba helado porque el gas estaba saliendo a una velocidad aterradora. Estaba llenando el sótano. Podía visualizarlo, como había enseñado a mis alumnos, una piscina invisible de gas butano, arrastrándose por el suelo, subiendo centímetro a centímetro. Probablemente ya me llegaba a las rodillas, un mar inflamable. Estaba caminando dentro de la bomba. Mi investigación estaba completa. Tenía la confirmación auditiva, olfativa y sensorial. El peligro no era posible, no era probable, era inminente. El siguiente ciclo de encendido del piloto de la caldera, el próximo arranque del motor del ascensor, el simple acto de Manuel el conserje encendiendo la luz del sótano, cualquiera de esas cosas sería la detonación. No entré en pánico. El pánico es un lujo que un químico no puede permitirse en una emergencia. Mi cerebro estaba frío, mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba en control. No necesitaba ir hasta la caldera, no necesitaba ver la tubería rota. Verla no cambiaría nada y solo aumentaría mi riesgo. Tenía toda la información que necesitaba para mi informe, y mi informe no era para Xavier, era para las autoridades. Con un movimiento que me costó toda mi fuerza de voluntad, di media vuelta, lentamente. Mi disfraz de enferma ahora era mi salvación.
Me obligaba a la calma, me obligaba a no correr, a no generar estática con mi ropa, a no golpear mi bastón metálico contra la pared. Cada movimiento era deliberado. Volví a entrar en la caja metálica del ascensor. Mi mano temblaba visiblemente ahora, pero no fallé el botón. Apreté PB, planta baja. Las puertas se cerraron, sellando el siseo detrás de ellas, pero no el olor. El olor venía conmigo. El ascensor comenzó a subir, quejándose, sacudiéndose. Cada segundo era una agonía. Rogué a todos los santos en los que no creía que el motor del ascensor, allá arriba, en el techo, no soltara la chispa fatal en ese preciso instante. Mientras el ascensor subía, ese viaje que pareció durar una vida entera, saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Es un teléfono simple, de los que tienen botones grandes, pero sirve para hacer llamadas, que era todo lo que necesitaba. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de urgencia. El señor Xavier me veía como un fósil, pero este fósil estaba a punto de usar la tecnología para salvarlo de su propia incompetencia. Mientras subía, el olor a gas disminuía, pero el siseo del sótano seguía retumbando en mis oídos. El ascensor se sentía terriblemente lento. Cada segundo era una eternidad. Pensé en la gente de arriba, en la señora Carmen, en don Luis. Eran cobardes, sí, pero no merecían morir por la arrogancia de un imbécil. Las puertas se abrieron en el lobby. El conserje de la tarde, Manuel, estaba en su puesto leyendo el periódico. «Buenas tardes, doña Matilde», me dijo. «Buenas tardes, Manuel. Salga del edificio ahora mismo, por favor. Hay una fuga de gas grave en el sótano. Llame a la alarma de incendios desde afuera», le dije con una calma que lo asustó más que si hubiera gritado. Él vio algo en mis ojos, porque no discutió. Salió corriendo. Yo salí detrás de él, pero no me detuve. Crucé el lobby y salí por las puertas de vidrio hacia la calzada. Solo cuando estuve a una distancia segura, bajo el cielo gris de la tarde, hice la primera llamada. No llamé a la policía, no llamé a la administración. Como química, sabía que necesitaba expertos en manejo de materiales peligrosos. Necesitaba a la compañía de gas para cortar el suministro principal y a los bomberos para ventilar el edificio. Marqué el número de emergencia de la compañía de gas. Contestaron al segundo tono. Mi voz era firme. Hablo del edificio El Roble, en la calle Mayor 45. Soy Matilde, residente y exprofesora de química. Estoy reportando una fuga crítica de gas butano en el cuarto de calderas central del sótano. El olor es perceptible en todo el edificio y hay un siseo audible en el sótano. Es una fuga de alta presión. La operadora me hizo preguntas rápidas. ¿Es un edificio residencial? ¿Cuántos pisos? Le di la información con precisión técnica. Necesitan cortar el suministro de la calle inmediatamente. El sótano se está llenando. Repito, es una fuga de alta presión, no una fuga menor. No hubo vacilación en mi voz. No era una vieja preocupada. Era una profesional reportando un hecho. Apenas colgué con la compañía de gas, marqué el número de los bomberos. De nuevo, mi tono fue el mismo. Calma absoluta, urgencia técnica. Cuerpo de bomberos, buenas tardes. Reporto una fuga de gas masiva en el edificio El Roble, calle Mayor 45. Acabo de notificar a la compañía de gas. El sótano se está llenando. El administrador del edificio está actualmente en una reunión de condominio en el salón de fiestas del primer piso con 30 residentes e ignora la situación. Repito, hay 30 personas en el primer piso, justo encima del cuarto de calderas, y no están evacuando. Le di mi nombre. Le dije que la caldera era antigua y que el mantenimiento había sido pospuesto. Les di los hechos. La sirena sonó en el fondo de la llamada antes de que yo terminara de hablar. «Estamos en camino, señora. Aléjese del edificio». «Ya estoy en la acera», le dije.
Colgué el teléfono. Manuel, el conserje, estaba a unos metros, pálido, hablando por su propio teléfono, seguramente con la administración, con Xavier. Yo me quedé allí, de pie, sintiendo el aire fresco de la tarde en mi rostro. El contraste con el aire sofocante del sótano era inmenso. Miré hacia arriba, hacia las ventanas del salón de fiestas en el primer piso. Podía ver las siluetas de las personas adentro, ajenas a todo. Podía imaginar a Xavier, probablemente señalando otra gráfica, orgulloso de su gestión, y yo, la enferma que debía salir, estaba afuera, en la seguridad de la acera, esperando a los bomberos, esperando que la compañía de gas llegara a tiempo, esperando que las leyes de la física fueran más lentas que la respuesta de emergencia. Y entonces escuché el sonido, escuché las sirenas, a lo lejos, pero acercándose rápido. El sonido agudo cortaba el ruido del tráfico de la tarde. Un alivio momentáneo me recorrió, pero fue reemplazado por una ansiedad terrible. Llegarían a tiempo. La compañía de gas cortaría el suministro antes de que... No quería terminar ese pensamiento. Me agarré con más fuerza a mi bastón. Manuel corría de un lado a otro en la acera, gritándole a la gente que se alejara. Yo permanecía inmóvil. Mi trabajo estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar el resultado del experimento. La tensión era insoportable. Era el momento en el laboratorio cuando has mezclado los reactivos incorrectos y solo puedes esperar detrás del vidrio de seguridad a que la reacción se complete. Pero esta vez no había vidrio de seguridad. El edificio entero era el tubo de ensayo. Miré hacia las ventanas del salón de fiestas. Vi movimiento. Seguramente Manuel los había llamado, o quizás habían escuchado las sirenas. Vi la silueta de Xavier acercarse a la ventana, probablemente irritado por la interrupción. La arrogancia, pensé, es un aislante. Te aísla de la realidad, del peligro, del sentido común. Metí la mano en el bolsillo y sentí el papel doblado. El recibo de taxi. Finge estar enferma, sal de aquí. Al expulsarme, Xavier no solo me había humillado, sin saberlo, me había salvado la vida y al mismo tiempo había sellado su propio destino, porque yo estaba afuera, a salvo, con la prueba de su negligencia en el bolsillo, mientras él seguía adentro, presidiendo su reunión sobre la nada, flotando sobre un mar de gas. La ironía era tan cruel, tan poética, que me heló la sangre. Y entonces ocurrió. No fue un estallido ensordecedor como en las películas. Fue un sonido sordo, un ¡bum! Profundo, que pareció venir de las entrañas de la tierra. El suelo vibró bajo mis pies. Fue una explosión contenida, abafada por el concreto del sótano. Pero la fuerza de la onda expansiva tenía que salir por alguna parte. Inmediatamente después del sonido sordo, escuché el estallido de cristales. Levanté la vista. Las grandes ventanas del salón de fiestas, esas ventanas que daban a la calle, reventaron. Volaron hacia afuera en una lluvia de vidrio y polvo negro. El edificio entero pareció gruñir como una bestia despertando. Y luego, el silencio. Un silencio de un segundo antes de que comenzaran los gritos. El humo negro y espeso comenzó a salir a bocanadas por las ventanas rotas del primer piso. El aire se llenó de olor a quemado, a plástico derretido, mezclado con el hedor del gas. En ese mismo instante el primer camión de bomberos dobló la esquina, frenando bruscamente frente al edificio. Los bomberos saltaron, desenrollando mangueras, gritando órdenes. Todo se volvió un caos de sirenas, gritos y alarmas. La gente salía del edificio tosiendo, tropezando. Vi a don Luis, pálido, ayudando a la señora Carmen, que lloraba histéricamente. El pánico era total. Habían estado sentados directamente sobre la bomba de tiempo que Xavier se había negado a desactivar.
El ahorro que él proponía casi les había costado la vida a todos. La realidad, esa que él había intentado doblegar con sus gráficas de Excel, acababa de golpearlo en la cara. Y entonces lo vi a él, el señor Xavier. Salió tropezando por la puerta principal, empujando a otros para pasar. Su traje impecable estaba desgarrado y cubierto de hollín. Tenía un corte en la frente del que manaba sangre. Su cabello, usualmente peinado hacia atrás con gel, estaba revuelto y chamuscado. Tosía, escupía polvo. Se detuvo en la acera, mirando con ojos desorbitados el edificio, las ventanas rotas, los bomberos. Estaba en shock. El hombre que minutos antes era el epítome del control y la autoridad, ahora era solo un hombre sucio, asustado, cubierto de la prueba de su propia estupidez. Buscaba con la mirada algo, a alguien a quien culpar. Sus ojos barrieron la acera, llenos de pánico, y sus ojos encontraron los míos. Yo estaba allí, de pie, a unos metros de distancia, limpia, ilesa, sosteniendo mi bastón, la enferma, la senil, la que él había expulsado. Nuestros ojos se encontraron a través del caos. Su expresión pasó del pánico a la confusión y luego a una comprensión lenta y terrible. Vio que yo estaba tranquila, vio que yo no estaba sorprendida, y entonces saqué la mano del bolsillo. No le mostré la nota, no era necesario, pero él sabía que la tenía. Él sabía que yo había sido la última en advertirle. Él sabía que me había ordenado salir, y yo sabía que él sabía. En ese cruce de miradas, toda su arrogancia se desmoronó. Se convirtió en un hombre pequeño, sucio y culpable. Un bombero, el jefe de la cuadrilla, se acercó a mí rápidamente, probablemente porque yo era la única persona que parecía calmada. ¿Usted llamó, señora? ¿Usted es Matilde? Asentí. ¿Qué pasó? Fuga de gas en la caldera del sótano. Se lo advertí al administrador, el señor Xavier, ese hombre de allí, dije, señalándolo con un movimiento de cabeza. Canceló el mantenimiento ayer para ahorrar costos. Se lo dije en la reunión hace 10 minutos. Me dijo que estaba delirando y me ordenó salir. Mi voz era baja, pero clara como el cristal. El jefe de bomberos me miró, luego miró a Xavier, que ahora estaba siendo atendido por un paramédico, y su rostro se endureció. Entendido, señora. Gracias por su llamada. Usted probablemente salvó este edificio. La revelación fue esa. La enferma era la única persona cuerda en el lugar. Xavier fue inmediatamente responsabilizado, no solo por mí. Manuel, el conserje, confirmó que yo le había advertido al salir. Los registros de la administración mostraron que él, de hecho, había cancelado la visita de mantenimiento programada para esa misma mañana en contra de la recomendación de la compañía de gas. Y luego estaba la nota. Cuando el investigador de seguros y el jefe de bomberos hablaron conmigo más tarde, saqué el recibo de taxi de mi bolsillo. Él fue advertido del peligro inminente, le dije al investigador, y esta fue su respuesta. Le entregué el papelito. Finge estar enferma, sal de aquí. Esas 5 palabras se convirtieron en la prueba irrefutable de negligencia criminal. No era solo que él no sabía, era que se había negado activamente a saber. Había silenciado la advertencia con crueldad. Mi victoria no fue ruidosa. No hubo un «te lo dije». No hubo gritos ni acusaciones de mi parte. No lo necesité. Yo estaba de pie, observando cómo los bomberos terminaban su trabajo, mientras Xavier era interrogado por la policía, balbuceando excusas incoherentes. Mi dignidad no necesitaba ser restaurada, porque yo nunca la había perdido. Él había intentado quitármela, pero la dignidad no es algo que te puedan dar o quitar con un bolígrafo sobre un recibo. Es algo que se tiene o no se tiene. Él había perdido la suya en el momento en que priorizó su ego sobre la seguridad de las personas. Yo, en cambio,
Me había mantenido fiel a mi conocimiento y a mi conciencia. La justicia no fue una venganza, fue simplemente el resultado lógico de la ecuación. La arrogancia más la negligencia siempre dan como resultado el desastre. Esa noche no pude dormir en mi apartamento. El edificio fue clausurado temporalmente. Me quedé en casa de una sobrina, pero mientras estaba sentada en su habitación de invitados, mirando por la ventana una ciudad que no era la mía, no sentí rabia. Sentí una profunda tristeza y luego una calma inmensa. El edificio seguía en pie, magullado, sí, con las ventanas del primer piso tapiadas y el sótano inundado por el agua de los bomberos, pero en pie. Nadie había muerto. La señora Carmen solo tenía rasguños. Don Luis estaba bien. Incluso Xavier solo había sufrido heridas leves. El desastre se había evitado por un margen muy estrecho. Y se había evitado porque una vieja enferma confió más en su olfato y en su formación química que en la opinión de un hombre poderoso. La calma vino de saber que había hecho lo correcto. Había seguido la lógica hasta su conclusión necesaria. Xavier fue despedido, por supuesto. Enfrenta cargos legales por negligencia grave. Los otros residentes, cuando me vieron al día siguiente, me miraban de otra manera. Ya no era la vieja Matilde, era doña Matilde. Había vergüenza en sus ojos, especialmente en los de don Luis y la señora Carmen. Me pidieron disculpas, las acepté. No guardo rencor. El miedo hace que las buenas personas tomen malas decisiones, como guardar silencio. Lo que aprendí, o más bien, lo que confirmé esa tarde, es que la sociedad tiene una prisa terrible por descartar a los viejos. Nos confunden. Creen que porque nuestras rodillas fallan, nuestra mente también. Creen que la experiencia es un lastre, no un activo. Piensan que la sabiduría es anecdótica y que solo los datos en una pantalla son reales, pero la vida no se vive en una hoja de cálculo, se vive con los sentidos, se vive con la memoria. Nunca desprecien el aviso de alguien que ya ha vivido. La arrogancia es el combustible, la negligencia es la chispa. El señor Xavier creía que la eficiencia era cortar costos, pero la verdadera eficiencia es escuchar a tiempo. Él creía que el poder era hacer callar a otros, pero el verdadero poder es el conocimiento que te permite actuar cuando otros están paralizados. Él me escribió, sal de aquí para humillarme, y al final esas palabras fueron el único consejo inteligente que dio en toda la noche. Me salvó a mí y se condenó a sí mismo con la misma tinta. La vida tiene una ironía muy particular. Unas semanas después, volví a mi apartamento. Mi gato, que se había quedado con mi sobrina, ronroneaba en mi regazo. El edificio olía a pintura fresca y a yeso nuevo. La caldera fue reemplazada por una moderna, silenciosa. Hay un nuevo administrador, un hombre joven, pero que me saluda con respeto y el otro día incluso me preguntó mi opinión sobre el nuevo sistema de ventilación. Le di mi opinión, por supuesto, porque de eso se trata. No se trata de ganar o perder, se trata de ser escuchado. Se trata de que la experiencia no sea vista como una enfermedad, sino como lo que es, una biblioteca. Y yo, Matilde, a mis 68 años, con mis rodillas que duelen y mi olfato agudo, soy una biblioteca que todavía tiene muchos libros por prestar, y ahora, finalmente, tengo la paz para leerlos.